impunidad absoluta. Este gobierno que nos había prometido, entre otras cosas, además de bajar la inflación, de reactivar la economía del país, de reducir la pobreza, pero además nos había prometido un gobierno republicano, con una justicia independiente, una justicia proba, que no sirviera solamente para juzgar a los enemigos o para perseguir a los enemigos políticos o para proteger a los amigos. Sin embargo, hoy la justicia también está en la picota por este y otros tantos hechos que hemos visto que han ocurrido en estos últimos tiempos. No creo que se suma a un escenario de desesperanza de los argentinos. Es como que vamos perdiendo todas las certezas, todas las cosas sobre las cuales en las que podíamos creer o las que podíamos confiar, y por eso es tan importante que encontremos una fórmula para salir, un camino de salida, porque más de lo mismo me parece que no nos lleva a ningún puerto. Y ese camino de salida, me dicen que estuvo en una reunión, entre otros, con Margarita Stolbizer, ¿puede ser, desde su punto de vista, ese? Bueno, en principio estamos reconstruyendo o volviendo a convocar nacionalmente a muchísimos dirigentes de todo el país que se integran, que participan, o que han participado. Esa es la reunión, claro, ¿no? En lo que se puede llamar el progresismo, partidos de centroizquierda democrática, como el Partido Socialista, al que yo represento, el Partido GEN, al que representa Margarita, pero también hubo muchos dirigentes del radicalismo del interior. Estuvo el vicegobernador de Santa Fe, que es una figura histórica del radicalismo santafesino, entre otros. Había dirigentes del peronismo también, de segunda línea. ¿Y aceptan que se junte con el peronismo? Sí, yo creo que en la medida que podamos coincidir en un proyecto común para la Argentina, un proyecto que necesariamente debe diferenciarse del neoliberalismo, nosotros creemos que también deben marcar distancias respecto a la experiencia anterior del kirchnerismo, que necesitamos dar vuelta a la página, que podemos rescatar en todo caso lo mejor de las experiencias históricas de estos 35 años de democracia, pero tenemos que pensar un proyecto superador para adelante, un proyecto que vuelva a convocar a los argentinos en un espacio de encuentro, de unidad nacional, que pueda integrar a dirigentes del peronismo, del radicalismo, del socialismo, de otros partidos progresistas, de la sociedad civil, porque también, Rosario, hoy hay muchos dirigentes muy reconocidos de las instituciones, científicos, intelectuales, que están manifestando vocación política, del mundo artístico también, y creo que hay que abrirle también las puertas a ellos para poder pensar en un proyecto que genere esperanza para la Argentina. Gobernador, hacíamos referencia hace instantes a la situación económica muy difícil, por cierto, nadie escapa a esa realidad. Ayer nos visitó el candidato a intendente de Rosario por el peronismo, y lo que nos decía es, en la misma Rosario hay gente que está yéndose porque no puede sostener su nivel de vida, o porque ya los clubes están complicados con las tarifas, quizás no haya piletas para el verano, para el invierno, porque, bueno, la tarifa de gas realmente es descomunal. Así es. Y hay un peronismo que cree o está con mucha expectativa respecto de que puede recuperar el gobierno de la provincia, teniendo en cuenta esto. Bueno, obviamente que es legítimo que tengan expectativas, pero nosotros conformamos un equipo muy sólido en Santa Fe. Yo estoy encabezando una gestión que está muy bien valorada por los ciudadanos, muy reconocida por las obras, por los proyectos que hemos impulsado, porque hemos avanzado muchísimo para construir un sistema de salud pública que hoy es reconocido incluso nacionalmente. En mi gestión hemos inaugurado 6 hospitales. Pocas provincias pueden exhibir algo parecido. Estamos hablando de hospitales de alta generación, de alta tecnología, de nueva generación. Estamos completando durante mi gestión más de 240 escuelas nuevas, construidas, nuevas aulas. Es decir que estamos trabajando y dando respuesta a la demanda de los santafesinos, y confiamos en que vamos a tener un fuerte apoyo electoral también. Obviamente que el peronismo siempre es una fuerza que hay que considerarla, que tiene su inserción, pero... ¿Le preocupa hoy? Pero no, creemos que vamos a hacer una elección claramente superadora del resto de las fuerzas. Competimos con el peronismo, pero que también con Cambiemos, que lleva como candidato el intendente de Santa Fe. ¿En cuánto influye en todo esto, cuando analiza la gestión, el narcotráfico, gobernador? En su provincia y las cuestiones de inseguridad. El narcotráfico yo creo que es hoy un fenómeno que está instalado en la Argentina, Rosario.
que ha logrado penetrar en prácticamente todas las provincias, que si bien hay que destacar una acción que se publicita mucho de combate al narcotráfico, de las fuerzas de seguridad nacionales, que no deja de ser importante, o de la justicia federal, pero eso al mismo tiempo está reflejando la magnitud que tiene el problema y la dimensión y la escala que tiene en todo el territorio nacional. Cuando no es en Salta, es en Córdoba; cuando no es en Córdoba, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Buenos Aires, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que para combatir el narcotráfico con éxito no solamente se necesita la policía o la justicia, sino se necesitan políticas sociales, se necesita una política de salud para recuperar a los adictos y fundamentalmente políticas que permitan incluir a los jóvenes, porque en la medida que tengamos millones de jóvenes sin futuro, sin opciones, sin posibilidad de acceder al trabajo o a la educación, obviamente que las posibilidades de que avance el consumo, las adicciones y por tanto el tráfico de drogas, no le podemos poner límites, ¿no? Gobernador, ¿vio ayer el obrero que pudo hablar con el presidente de la Nación? Bueno, en ese intercambio muy breve, rodeado el presidente por otros funcionarios muy preocupados porque alguien se le acercaba a decirle haga algo, no nos tome el pelo, haga algo porque la cosa está muy difícil. Yo me preguntaba qué le pasa a un gobernador, a un presidente, a un jefe de Estado, el que sea, cuando un ciudadano va y le expresa de esta manera. ¿Qué debió haber hecho el presidente de la Nación después de eso? Le dijo lo que seguramente muchos argentinos le hubieran querido decir, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer un presidente después de escuchar eso? Yo creo que tiene primero que escucharlo con atención, a él como cualquier otro ciudadano, y tiene que reflexionar, porque escuchar en todo caso significa ponerse en el lugar del otro, aceptar que puede tener parte de la razón y ser autocrítico. Todos recibimos cuestionamientos y críticas, yo también las recibo permanentemente, así como uno recibe aplausos y gente que lo felicita, también recibe muchas veces cuestionamientos, y hay que estar atento a los cuestionamientos de la sociedad, porque generalmente, más allá de que pueden tener algún condimento político, siempre algo de verdad tienen, y cuando esos reclamos se multiplican y se hacen masivos, como está ocurriendo, evidentemente están mostrando los fracasos, los límites de la política gubernamental y la necesidad de corregir. ¿Y por qué, gobernador, cree usted entonces que el presidente insiste en que el camino hay uno solo, es este, cuando los resultados están a la vista de todo y son negativos? Bueno, creo que es un gobierno que no tiene plan B, que no tiene otra alternativa, que ha mostrado muy poca flexibilidad para enfrentar los problemas de la realidad, y por eso es que estamos en una situación tan crítica en un plazo tan breve, 3 años apenas de gobierno, y ya estamos sumidos en una crisis económica muy profunda. Los problemas que heredó este gobierno, suponiendo que fueran graves al comienzo, se han agravado, lejos de mejorar, se han hecho más complejos y se han generado nuevos problemas que no teníamos antes. Por ejemplo, hoy tenemos un altísimo endeudamiento externo y un gran condicionante a través del pacto, del acuerdo con el Fondo Monetario, que no teníamos antes. O sea que hemos incorporado nuevos problemas a los que ya teníamos, y me parece que sin capacidad de autocrítica y sin, digamos, capacidad política para reformular o para reinventar el gobierno, las posibilidades, más allá de ganar una elección, que podrían ser posibles en el turno de octubre y de noviembre, pero creo que la posibilidad de recuperar la confianza de los ciudadanos y de volver a replantear un proyecto de futuro para Argentina ya no existe. ¿Usted le ve chances de repetir al presidente de la Nación mandato? Mire, le veo chances en la medida, o alguna chance en la medida que el escenario electoral se mantenga como está planteado hoy. Creo que esa polarización con la expresidenta favorece al gobierno, le permite... ¿Por qué? Porque le permite sumar a un electorado muy importante que está crítico del gobierno, que está muy insatisfecho con los resultados de las políticas de Cambiemos, pero que sin embargo tiene mucho temor por diversas circunstancias a la vuelta o al regreso del kirchnerismo al gobierno. ¿Y cuál sería el temor? Digo, ¿usted no cree que la gente...? Solo por ese motivo está hoy apoyando y votando la opción
o eligiendo la opción de Macri presidente. ¿Y usted no cree que la gente nota que antes vivía mejor que ahora? Es probable que sí, mucha gente, y por eso es que tiene una alta intención de voto la expresidenta, pero hoy por hoy pareciera que no es suficiente ese reconocimiento como para evitar un triunfo del gobierno. Por supuesto que la cosa es muy fina, los números van y vienen según las encuestas y la realidad económica va a ir cambiando probablemente el voto ciudadano, o sea que esto es una foto de hoy, probablemente en unos meses la situación pueda ser distinta, el escenario es cambiante, pero creo que de alguna manera el gobierno necesita de tener a Cristina enfrente porque eso fortalece hoy por hoy su posición. Hay algunas preguntas de mis compañeros de la economía, por ejemplo, así que Agustín, a ver, sí, te escuchamos. Gobernador, buenas noches. Recién describíamos, y usted también, la situación dramática, la crisis profunda que atraviesa la economía en Argentina. La pregunta es, en este contexto, si brevemente nos puede describir qué está ocurriendo con la industria, con el comercio, con el empleo en la provincia de Santa Fe y si desde el gobierno de la provincia tienen instrumentos o qué están haciendo para tratar la situación. Sí, las provincias tenemos herramientas limitadas porque obviamente no decidimos sobre las variables de la macroeconomía. Podemos ayudar con financiamiento, con subsidios de tasas, con asistencia económica en algunos casos, con algún tipo de intermediación entre la empresa y los trabajadores cuando se produce algún tipo de conflicto, pero no mucho más que eso, acompañar a algunas empresas que tienen alguna chance de insertarse en los mercados internacionales, de comenzar a exportar. Hasta ahí es la acción que puede llevar adelante el gobierno provincial. Nosotros tenemos un sector agropecuario que está atravesando un buen momento, a pesar de las retenciones y a pesar del aumento de los costos, va a tener una buena cosecha, una muy buena campaña de trigo, vamos a tener una buena campaña de maíz, de soja, y eso moviliza mucho la economía local, porque genera trabajo, mueve el comercio, la construcción, el transporte, etcétera. Pero no alcanza para movilizar toda la economía. La industria tiene otra realidad, salvo la industria asociada directamente al campo, por ejemplo, implementos agrícolas, el resto de la actividad industrial que depende del consumo, del mercado interno, está en recesión, está en caída, pérdida de empleo, empresas en crisis. Tenemos alrededor de 200 empresas industriales en este momento con procedimiento de crisis. Y lo mismo pasa en el sector comercial, que tiene una situación muy complicada porque la caída del consumo popular se ha reducido de manera realmente sorprendente. En poco tiempo, en pocos meses, la caída del consumo es realmente impresionante. Vero. Sí, le quería preguntar al gobernador qué opinión tiene de Roberto Labaña. Compartieron la Fiesta del Sol hace pocos días y estuvo además, bueno, otros dirigentes del espacio opositor, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, el anfitrión Sergio Uñac. Digo, ¿hay diálogo en este sentido? ¿Hasta dónde es posible ampliar el espacio opositor? Sí, yo tengo mucho diálogo con algunos gobernadores con los que hemos compartido el trabajo de estos años, entre ellos el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y también en los últimos meses hemos entablado una relación bastante estrecha con Roberto Labaña en la búsqueda de nombres y de equipos de trabajo que nos permitan pensar un proyecto alternativo para la Argentina. Un proyecto que desde mi punto de vista necesariamente debe ser plural, debe ser transversal, debe incorporar a hombres y mujeres de distintos partidos políticos con una idea común, con un programa común para llevar adelante, no solamente para ganar una elección, sino sobre todo pensando en gobernar un país por 4 años que va a ser un país muy difícil, muy complejo en lo económico, en lo social, en lo institucional y que va a requerir de mucha destreza, de mucho conocimiento técnico, económico, político, de mucha capacidad de diálogo con los actores de la política, pero también con los sectores empresarios, con los trabajadores, con las organizaciones gremiales, con los organismos multilaterales, con el Fondo Monetario, que es un actor al que no podemos ignorar y que va a condicionar de alguna medida la política económica de los próximos años, por lo cual la figura de Roberto Labaña aparece claramente con varios atributos que le permiten de alguna manera simbolizar ese proyecto común, ¿no? Un hombre
que es cercano al peronismo, pero que ha sido candidato del radicalismo, que es un hombre prudente, pero con posiciones muy claras en materia económica, en materia de desarrollo con inclusión social, con crecimiento, con federalismo, que tiene buen diálogo con trabajadores y con empresarios. Nos parece que puede ser hoy una figura de síntesis que permita encarar un proyecto alternativo para la Argentina. Probablemente no sea la única opción, pero es una de las opciones posibles y creo que vale la pena con él y con otros dirigentes multiplicar el diálogo, los encuentros, porque esto puede ayudar a que le encontremos la vuelta y podamos salir del laberinto. Gobernador, y si esto sigue, usted hablaba al principio, polarizado, ¿no? Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, y llegamos a un balotaje con estas dos figuras, ¿a quién vota? Mire, yo obviamente si llegara a esa situación tendría que, digamos, tendría que decidirlo en el momento, pero quisiera no llegar a esa situación. Es más, quisiera no, yo personalmente quisiera que la Argentina no llegara a esa situación, porque creo que sería una situación de fractura del país que haría muy difícil la gobernabilidad de la Argentina, cualquiera sea el que triunfara y el que saliera ganancioso de esa disputa. Por eso estoy trabajando y por eso estoy convencido que es indispensable para que el país tenga futuro, que podamos encontrar un proyecto de síntesis, un proyecto superador de esa antinomia. Gobernador Vilches, ha sido muy amable. Nada, a ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Dire, me voy para allá, porque te venimos prometiendo qué pasa con el expediente Marcelo D'Alessio, las miradas sobre Dolores, sobre el juzgado del doctor Ramos Padilla, las últimas novedades y los detalles para poder contarte de qué manera